Buenas noches a toda la audiencia, bienvenidos y en particular al ingeniero Vargas, que en esta noche nos va a hacer una presentación eh, la, referida a la parte, a la tecnología y de la información y de la biotecnología. Eh, Todos tenemos mucha expectativa con esta conferencia, más aún sabiendo de que nuestro conferencista se ha dado un tiempito para hacer a un lado sus actividades cotidianas de las actividades que él realiza en Estados Unidos, pero está siempre presente con los amigos y los camaradas bolivianos en contacto. Le agradecemos nuevamente al ingeniero Vargas y también a toda la concurrencia y doy por iniciada esta conferencia. Adelante. Gracias, señor presidente. Saludo al auditorio, a la directiva del Colegio de Conferencistas de Bolivia y especialmente a nuestro invitado conferencista, así como a la audiencia. Voy a pedir al secretario moderador que dé lectura al orden del día. Muy buenas noches, distinguida concurrencia. Dando inicio a la presente conferencia, voy a dar la hoja de vida de nuestro invitado del día. Su nombre es Eduardo Vargas, lugar de nacimiento La Paz, Bolivia, estudios secundarios, Instituto Bancario La Paz, Bolivia, estudios universitarios, Ingeniería Electrónica en San José State University, California, 1986, y magíster en Ingeniería Electrónica en San José State University, California, 1992. Certificado en Programación de Bases de Datos SQL, Harvard Institute of Technology, el 2002. Historial de trabajo. Mi historial de trabajo en empresas tecnológicas en Silicon Valley es de 39 años. He trabajado para varias empresas grandes y pequeñas en las cuales resaltó lo siguiente. Apple Computer, 1986-1988. Ingeniero de pruebas, coordinador de pruebas de confiabilidad de sistemas de almacenamiento de datos. Quantum Corporation, 1991-2001, ingeniero de pruebas, división de sistemas de datos de discos duros de computadoras. Lockheed Martin, división comercial, Division of Commercial Satellites, 2001-2005, ingeniero de pruebas de confiabilidad de fuentes de poder. Western Digital, 2006-2008, ingeniero senior, sistemas de escritura en servo de discos duros de computadoras. Echelon Corporation, 2007-2016, senior process engineer, medidores eléctricos en redes. Actualmente trabajo como ingeniero de pruebas en la empresa Certain Energy en Santa Clara, California. Esa es la hoja de vida de nuestro invitado del día, ingeniero Eduardo Vargas. Adelante, ingeniero. Gracias, secretario. A continuación voy a dar las normas para el desarrollo de la conferencia. El expositor tendrá 45 minutos para desarrollar la misma. Se pide a la audiencia que mantengan sus micrófonos apagados durante el desarrollo de la conferencia. No interrumpir durante la conferencia. No hacer mención a política partidaria e ideológica, tanto en la exposición como en la fase de preguntas y respuestas. Finalizada la conferencia, se iniciará la fase de preguntas por parte de la audiencia, para lo cual se dará la lectura correspondiente a la ronda de preguntas de la audiencia. Las preguntas se deben realizar por escrito, por el chat de la plataforma. Las preguntas se leerán una por una en orden secuencial y el conferencista responderá una por una respectivamente. Si existen dos o más preguntas coincidentes, el distinguido conferencista dará respuesta a las mismas en una sola intervención. Las preguntas de la audiencia y las respuestas del conferencista no deben ser de carácter político partidario. Ingeniero Vargas, la sala está a su disposición. Muchas gracias. Les agradezco mucho a
a ustedes por haberme invitado para dar esta conferencia o presentación, y a la gentil audiencia. Quisiera aclararles de que aquí estamos empezando la temporada de primavera en este valle, y el valle se ha llenado de flores y por lo tanto hay mucho polen en el aire, lo cual para nosotros, como yo que sufro de alergias, me afecta un poquito en la garganta, y por lo tanto les pido que me disculpen si de vez en cuando hago alguna cuestión de esas. Quiero también enfatizar de que si bien es cierto el tópico es tecnología, no me voy a adentrar en los aspectos netamente técnicos o de ingeniería en cada una de estas tecnologías. El objetivo es dar una semblanza de las tecnologías. Por cierto, voy a hacer algunas definiciones, pero lo principal para mí va a ser el impacto que han tenido y que tienen estas tecnologías y lo que tendrán en el futuro, en un futuro cercano, el impacto en la sociedad. Ya hemos visto de que algunas tecnologías tienen innovaciones que revolucionan muchos aspectos en la sociedad. Y como un testigo, desde los principios de los años 80 hasta esta época, he visto cómo las innovaciones que se hacen en Silicon Valley sí son de verdad revolucionarias. Por eso es que es el énfasis el mío en el presentar esta información, porque si estos avances que se hicieran fueran hechos en alguna universidad en Düsseldorf, Alemania, o en un instituto en Japón, o en una universidad no sé, en Inglaterra, quizás no tendría el mismo valor que le doy yo. Pero como he visto aquí el empuje tanto tecnológico como de influencia, de dinero y de poder, es que me atrevo a decir que estas cosas que ahora nos sueñan como nos parecen como ciencia ficción, eventualmente se hacen realidad, ¿no? Pues puedo poner dos ejemplos. Uno es la introducción del iPhone 2 de Apple Computer en el 2007. La introducción del iPhone revolucionó en muchos aspectos de la sociedad, como todos podemos observar. Se hizo que la comunicación sea muy fácil de hacerla desde cualquier lugar. Se puede comunicar uno con su amigo en Tokio desde el teleférico en La Paz con una llamada del iPhone 2. O se puede entrar en una cuenta bancaria y obtener el balance de su cuenta bancaria en la comodidad de su living room. O se puede hacer una reserva de vuelo aéreo en cualquier lugar donde esté, en un taxi o en su casa. Entonces, quiero decir que estas tecnologías han revolucionado ya el comportamiento del ser humano, y también hay grandes maravillas que han logrado. Indudablemente son grandes los beneficios que tenemos, sobre todo en la educación. Pero también hay aspectos negativos, ¿no? Aspectos negativos porque se ve una especie de concentración en estos dispositivos más que concentrarse en la comunicación social con los seres humanos. Yo veo mucha gente caminando por las calles o en restaurantes. Cuando están en un restaurante, todo el mundo está vista a su teléfono celular en vez de establecer una comunicación con la persona que está al frente. Y en sí en general, en toda la sociedad ha tenido un impacto. Es por eso de que lo que sale de Silicon Valley estas innovaciones llegan a tener, si son adoptadas por la sociedad, llegan a tener una influencia tremenda, ¿no? Sin ir más lejos, en el año 2014 en Silicon Valley hay una oficina en la ciudad de Palo Alto donde se investigaban y se innovaban nuevos motores y cómo se iban a implementar los nuevos carros eléctricos. Al final de cuentas, en el 2014 salió el primer carro eléctrico diseñado por Tesla y manufacturado en la empresa por Tesla que está en la ciudad de Fremont, que también es parte de Silicon Valley. Y todos sabemos de que esta presentación de este nuevo automóvil eléctrico ha puesto patas arriba a la industria automotriz en el mundo entero.
no hay no hay manufacturador de automóviles en el mundo que no ponga un modelo eléctrico, porque saben que el futuro es el carro eléctrico. Saben que los pioneros de Tesla tuvieron razón en sacar su carro, porque la población y la sociedad lo adoptó tremendamente, especialmente en este área. Entonces, ha revolucionado la industria automotriz y tiene componentes extraordinarios, ¿no? Tiene un computador extraordinario que no solo mide cada uno de los mecanismos del carro instantáneamente con un microprocesador extraordinario, y tiene los sensores que van en el exterior del carro y que ven la velocidad y la masa, pueden calcular la masa de los carros que están adyacentes al nuestro y que pueden, por lo tanto, calcular inmediatamente el momento que tienen, cómo guiar al carro de una manera segura, mucho más eficientemente que lo que hace un ser humano. Pero como en todo, tiene también un aspecto negativo, ¿no? El darle toda la confianza a un automóvil que sea totalmente automático, ¿qué consecuencias lleva, ¿no? Ya hay cuestiones éticas que a veces salen a la luz, como un accidente que hubo hace 2 años en una, no me acuerdo la ciudad, pero es en California. El carro Tesla estaba yendo a determinada velocidad y se le atravesó un niño persiguiendo su pelota. Entonces, en ese momento voy a describir lo que sucedió en cámara lenta. El carro estaba en fully automated, quiere decir que tenía la computadora del carro Tesla tenía control total del carro, total y absoluto. El conductor había programado de dónde quería ir, de un lugar a su destino, y el carro lo iba a llevar sano y salvo. Pero ocurrió este accidente, este incidente. Entonces, el computador del carro Tesla calculó el momentum de todos los carros adyacentes que había, y resulta que todos los que estaban adyacentes eran camiones de gran peso y tonelaje, y que el haber frenado para no impactar al muchacho hubiera causado que el carro choque contra uno de los otros carros, lo cual hubiera causado un choque catastrófico con la posible muerte del conductor del carro Tesla. Entonces, el carro Tesla, todo eso lo hizo en una milésima de segundo, mucho más rápido que nosotros. Pero el carro Tesla, el programa del carro Tesla decidió seguir adelante y le impactó al niño y falleció. Luego se paró a los pocos metros, bien seguro de que no haya causar ningún otro accidente. Entonces, esto provocó un gran revuelo aquí en la sociedad, porque decimos, un ser humano que hubiera hecho no imposible por no impactar a un niño, es nuestra reacción humana. Ver a un niño cruzar y hacemos lo imposible por hacer, sin pensar. Pero aquí la computadora pensó en todas las consecuencias de lo que podía suceder. Entonces decidió de que era lo preferible que el niño muera, pero que se salven muchas otras personas. Entonces la tecnología, a veces los programadores de Tesla, dicen muchos, ¿no? Jugaron a Dios, jugaron a decidir quién vive y quién no. Lo cual es un poco injusto también, porque no era cuestión de decidir quién vive o quién no vive. Pero sucedió eso, y de ese momento en adelante, los carros Tesla tienen la opción de hacerlos fully automated, o sea, total y absolutamente bajo el control de la computadora, o no. Si lo van a hacer con total automatización, entonces eso conlleva una serie de requerimientos, ¿no?, legales también para protegerse. Pero todo esto menciono porque, si bien es cierto que hay avances muy notables en la tecnología, también tienen algunos aspectos que llevan a la preocupación. ¿Hasta dónde debemos depender de la tecnología? Si bien es cierto, nos ofrecen enormes beneficios, como los teléfonos celulares inteligentes que acabamos de hablar, como estos carros eléctricos que son excepcionalmente eficientes también.
Pero ¿cuál es el límite en el que debemos llegar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo estas tecnologías deben ser, en mi opinión, de alguna manera, debemos tener conciencia del poder que les damos a ellas con nuestro uso? Y por el momento no tienen ningún, no se los puede detener. En este momento, las tecnologías siguen haciendo sus experimentos y hasta cierto punto no hay una entidad que les diga esto no debe ser, excepto en un solo caso, excepto en el caso de medicinas que puedan provocar la muerte, ¿no? Pero ese es otro tema para otra conferencia. Entonces, yo quería enfatizar de que lo que sale de Silicon Valley tiene impacto en la sociedad tarde o temprano. Y por eso es mi intención empezar con el Silicon Valley. Pero antes de eso quiero hacer esta presentación busca mostrar el surgimiento de gigantescas empresas que desarrollan nuevas tecnologías, ¿no? Como acabo de mencionar. Indudablemente tiene un aspecto positivo, sin embargo también el poder ilimitado de estas organizaciones lleva, ¿no?, a preocuparse porque tienen un control de la información privada en una sociedad que hasta el momento no se da cuenta de la sociedad. Y en un futuro no muy lejano tendrán tanta información que va a ser difícil ya controlarlos. ¿Qué es Silicon Valley? Bueno, Silicon Valley es un valle que se llama el Valle de Santa Clara. Está localizado a 50 millas al sur de San Francisco y aquí es donde decidieron los pioneros en la industria de los semiconductores establecerse, ¿no? Es considerada quizás un poquito arrogantemente, pero es considerada como el epicentro de la innovación tecnológica. Algunas personas dirían que con toda justicia es considerado eso, pero hay otros centros también importantes, pero ninguno como Silicon Valley, ¿no? En este valle, el fracaso, el éxito van de la mano. Cada día empresas cierran sus puertas porque han fracasado, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una empresa que surge y se hace extraordinariamente rica. Por cada una que fracasa, por cada una que tiene éxito debe haber unas 20 que fracasan. Y ese es el diario vivir en Silicon Valley, el riesgo. Pero aparte de ello, en Silicon Valley también hay una especie de cultura, ¿no? Es un lugar donde se ha desarrollado una cultura tecnológica. El hecho de fracasar de ninguna manera conlleva una no se estigmatiza al que fracasa. Más bien, podría ser de que tenga mucho valor contratar a una persona, o un ingeniero, o un ejecutivo de una empresa que ha fracasado. Esa persona tiene lecciones extraordinarias que otros no obtienen, ¿no? ¿Por qué se ha cometido estos errores o por qué no se ha hecho esto? Ellos ya lo saben. Entonces, el fracaso es continuo aquí. Uno se cae y se levanta y continúa hasta que tenga éxito. Es uno de los lugares únicos en el que se observa eso, en mi opinión, y que no se estigmatiza a aquel que fracasa. Es algo muy positivo, en mi opinión. Esta es geográficamente donde está localizado Silicon Valley. Este es el Océano Pacífico y hay una entrada de agua aquí en la ciudad de por San Francisco y esto crea una bahía. Este es el área de la bahía. Y al sur de la bahía hay un valle que se llama Valle de Santa Clara. Y los pioneros de la industria de los semiconductores decidieron establecerse aquí. Y vieron, ahora hay las empresas como Facebook, Tesla, que acabo de mencionar, fabricante de automóviles, Google, que ahora es Alphabet, los manufacturadores de microprocesores como Intel, Advanced Micro Devices y NVIDIA están localizados aquí en Santa Clara Valley, Apple Computer en Cupertino, Netflix, que es famoso por las películas, está aquí en una ciudad que se llama Los Gatos, que es parte de Silicon Valley,
¿no? Y también tenemos a Cisco, que es un router, son los enrutadores cibernéticos que permiten la comunicación de un lado a otro por medio del Internet. Cisco se especializa en eso. También tenemos a YouTube un poquito más arriba en la península, pero en general el sur de la bahía es considerado Silicon Valley. ¿Y por qué se le dice Silicon Valley? Porque como los pioneros de este lugar eran los que estaban, la industria del semiconductor se caracteriza porque utilizan un metal que bajo ciertas condiciones conduce corriente y bajo otras condiciones no las conduce. Por lo tanto, es un conductor bajo ciertos aspectos y bajo otros no conduce. Entonces, es un semiconductor. Y los ingenieros utilizaron esta característica para desarrollar transistores o amplificadores operacionales, digitalización con las compuertas digitales y una serie de otros dispositivos de semiconductores que hicieron que este valle se lo logre conocer como Silicon Valley, porque ese es el metal que se utiliza en la construcción de estos dispositivos electrónicos. Ahora, yo les menciono de que en Silicon Valley hubo pioneros que se empezó después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a poner pequeñas fábricas como Fairchild, National, Intel, Advanced Micro Devices y otros, ¿no? Son los que iniciaron la industria del semiconductor aquí. Pero décadas después vinieron otros jóvenes que también revolucionaron desde el mismo Silicon Valley, porque ya era una industria establecida del semiconductor. Ellos decidieron hacer otras aplicaciones al semiconductor. Y estos dos muchachos, los dos se llamaban Steves, en el garaje de la casa de Steve Jobs, crearon la empresa Apple Computer. Que ellos fueron los que exitosamente introdujeron lo que es la computación personal. O sea, antes nadie tenía una computadora en su casa. Todos había unas computadoras en las universidades, o en las librerías, o en los trabajos. Pero tener una computadora en la casa era algo inusual, porque eran muy caras y eran muy grandes. En fin, ellos fabricaron la primera computadora personal, Apple I, y construyeron 50 de ellas y tuvo mucha aceptación. Y luego empezó la empresa y luego sacaron la más exitosa fue al principio de los 80, la Apple IIe. La Apple IIe sí que revolucionó, diríamos, la industria de publicar cosas, de publicar libros, porque ahora ya uno podía escribir sus textos en una computadora, además grabarlo y no tenía que escribir en papel, ¿no? Que era algo muy, muy difícil. Podía grabar y proseguir con el trabajo y seguir trabajando y editarlo. Entonces, revolucionó mucho en la industria de la publicación de libros, manuales, textos de enseñanza. Pero esta computadora, con todo el poderío que tenía para esa época, solo tenía 2K de memoria. Asombroso. De pequeño, comparado a lo que hay ahora, ¿no? Que cualquier computadora de laptop tiene entre 16 gigabytes a 32 gigabytes y algunas tienen 64 gigabytes. Entonces, la diferencia entre la Apple IIe y cualquier laptop de ahora convencional es abismal en el poderío de procesamiento que tenemos ahora en nuestras manos, ¿no? Sin ir muy lejos, Apple introdujo su Apple 13, Apple 13, ¿no? iPhone 13. iPhone 13 tiene un microprocesor que se llama Bionic, que está fabricado por la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company en Taiwán, en la ciudad de Taipei. Ese microprocesor, dentro de él, tiene 8 billones de transistores. 8 billones de transistores, o sea, 8.000 millones de transistores. Es una cantidad increíble que parece una fantasía, pero es realidad.
Es por eso que en un teléfono que entre en la palma de nuestras manos tenemos un poder de procesamiento de datos extraordinario. Y todas estas ideas nacen de un lugar como este. Este ahora es el edificio de Apple, porque antes fue un garaje en una casita cercana de acá. Ahora tiene este son su centro de, lo que se dice, Research and Development, ¿no? Investigación y desarrollo. Y aquí surgen las nuevas ideas, como el Apple 13. Okay, entonces, yendo al meollo de la cuestión, o vamos a hablar de qué son los perfiles, qué son los algoritmos, qué es el Big Data, grandes datos. Big Data es una palabra en inglés que quiere decir grandes cantidades de datos, de información que se almacenan. En español se diría los grandes datos, pero en inglés se le llama Big Data, ¿no? Entonces, aquí vamos a analizar y cuestionar de alguna manera cómo grandes corporaciones tecnológicas como Google, Facebook, han ido acumulando enorme cantidad de información acerca de nosotros, de nuestra información como individuos. Y vamos a ver cómo lo han hecho, ¿no? Nosotros como usuarios del Internet, por cada búsqueda que hacemos, dejamos una huella digital en el Internet. Esa huella digital es imborrable. Y poco a poco vamos construyendo, vamos proveyendo a Google más huellas digitales por cada búsqueda que hacemos. También podría decirse lo mismo de Facebook u otros, ¿no? Todos ellos van almacenando todo lo que buscamos, todo lo que queremos, van buscando qué grupos dónde vamos, qué cosas compramos como consumidores, qué tiendas nos interesan más, como aficionados a algo, qué deporte nos gusta más, a qué equipo le vamos, en nuestras tendencias políticas de izquierda o de derecha. Todo eso ellos nosotros vamos dejando estas huellas porque nosotros queremos leer algo respecto a esto, queremos averiguar algo respecto a otro. En fin, de alguna manera vamos proveyendo nosotros mismos, de una manera voluntaria, a Google, y voy a poner como ejemplo solo a Google, porque es la más poderosa de las empresas, ¿no? Una información invaluable para ellos, ¿no? Y a veces esa información es demasiado personal, porque poco a poco Google va creando un perfil de nosotros en el Internet, que es muy diferente al perfil que tenemos en nuestro laptop o nuestra computadora, ¿no? Nuestro perfil dice edad, género, profesión y no sé, alguna cosita más. Y eso es todo nuestro perfil, ¿no? Y una foto quizás. Pero el perfil que se desarrolla en el Internet por medio de estas grandes corporaciones es muy distinto, ¿no? Esas huellas digitales que dejamos son imborrables. Algunos de nosotros decidimos borrar nuestro historial en Google. Digo, yo quiero borrar toda la historia de mis búsquedas, no quiero saber nada, de que nadie sepa dónde he ido, y lo borramos. Y eso es correcto. Yo creo que todos debemos hacer de vez en cuando esa actividad. No tenemos que hacer una especie de programa nuestro de borrar cada 2, 3 meses, cada mes, todo nuestro historial. De alguna manera podríamos moderar lo que le damos a Google, pero en realidad no se puede hacer. Porque en cuanto hacemos una búsqueda, por más sencilla que sea, por ejemplo, podríamos decir, ¿dónde nació alguien famoso? ¿Dónde nació Albert Einstein? Y esa búsqueda ya es parte de nuestra huella digital. Y si la borramos, ya va a estar en lo que es un database, un parallel database, que se llama, un banco de datos paralelo al que se usa. Y ese banco de datos no se tiene acceso, no se lo puede borrar. Lo que sí nosotros podemos borrar es nuestro historial de vez en cuando, pero el verdadero historial ya está grabado en un backup, ¿no? En un backup que permanece ahí y que no se puede borrar. Pero nosotros deberíamos limitar dar nuestra información personal y si es necesario, nunca aceptar cookies. Aquí se le llama cookies. Que algún lugar, una tienda o una empresa o algún sitio de web nos dice,
acepte nuestros cookies y esto mejorará mucho su experiencia buscando esto o haciendo lo otro. Entonces, si uno tiene mucha confianza en esa corporación o en esa tienda o en cualquier lugar, puede ser que uno lo acepte, pero si no la conoce, es muy importante que no se acepten los cookies, porque ese cookie le va a dar mucha información privada a donde usted quiera navegar por medio del buscador. Y como les decía, con nuestro uso diario del Internet, vamos creando un perfil muy, muy complejo, muy, muy lleno, muy enriquecido por todos los datos que nosotros le vamos proveyendo. Entonces, el perfil eventualmente va a tener qué inclinaciones políticas, religiosas, o de interés en la ciencia, o de interés en el deporte, o qué música nos guste, es el rock, o el jazz, o la música folclórica. Todo eso está siendo formado en un perfil que nosotros no tenemos acceso a, ¿no? Entonces, es importante que tengamos conciencia de ello cada vez que hacemos una búsqueda. Esa búsqueda, por más sencilla que sea, no se borra. No, aquí acabo de explicar qué es el perfil de Internet, ¿no? Pero una cosa que no mencioné es que también el perfil desarrolla cómo nos comportamos en la red social, ¿no? ¿Cuáles son nuestras reacciones emocionales? Si, digamos, vemos un video en YouTube y hacemos un comentario bastante irracional o extremista, todo eso queda grabado. Si vamos a un grupo de Facebook y hay alguna noticia que nos desagrada y emitimos una opinión radical, también eso queda grabado. O si hacemos opiniones muy buenas, correctas y razonables, también queda grabado. Y se ha llegado al punto tal en el que Facebook tiene gente que monitorea, ¿no?, los comentarios, a tal punto que algunos pueden ser tan extremistas que se los expulsa de los grupos, ¿no? Se los elimina. Pero esa huella digital ya está grabada y está en el backup database y es imposible borrarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo reaccionamos emocionalmente en el Internet, porque podríamos dar porque estamos dando en realidad, ¿no?, más información de la que deberíamos dar en la formación de nuestro perfil en el Internet. Es importante hacerlo. Ahora, en términos de la seguridad, quiero mencionar un caso, ¿no? Bueno, yo creo que voy a mencionar ese caso después del siguiente. No puedo saltar. Simplemente les estoy hablando de los perfiles y los algoritmos. Ahora, el algoritmo es una palabra muy común que últimamente se escucha en todas partes, el algoritmo en el Internet. ¿Y qué es el algoritmo? No, básicamente, el algoritmo nos presenta qué es lo que vemos en el Internet, cuándo lo vemos y en qué rango. Pero ese es un algoritmo de los más sencillos y de los más simples. En realidad, el algoritmo es un conjunto de herramientas matemáticas que, cuando se le presenta una información amorfa, el algoritmo la va organizando, la organiza, le da prioridad a ciertas cosas y le da un rango de prioridad. Y eso hace todos esos cálculos de rango de prioridad basado en fórmulas matemáticas, ¿no? Es un conjunto matemático con reglas. Pero además, los algoritmos se basan en nuestro perfil y dicen, bueno, esta información, este señor que es, digamos, de tendencia religiosa católica, por ejemplo, entonces, ya que este tiene una referencia al catolicismo, quizás lo pondremos en el primer rango. Pese a que ambos tienen el mismo contenido, pero debido a su afiliación muy habitual a lugares donde va a actividades de grupos religiosos, le va a gustar más esto. Entonces, el algoritmo es muy inteligente. El algoritmo nos va a dar una información que nos va a gustar, que nos va a interesar, que posiblemente tenga un 99% de posibilidades que la aceptemos y que interactuemos con ese link. Entonces vamos a apretar ese link y decir, bueno, eso es lo que yo buscaba, qué bueno, caray, qué bueno, excelente. Pero no sabemos que detrás de eso ha habido una serie de
fórmulas matemáticas que se han ido y se han basado también en una comparación rapidísima, casi a la velocidad de la luz con tu perfil para saber qué es lo que te puede interesar más y qué es lo que no te puede interesar. Entonces, hay un algoritmo que hace eso, pero hay infinidad de algoritmos en el Internet, especialmente cuando hablamos de data mining, o sea, la minería de los datos, ¿no? Cuando penetramos a las profundidades de las montañas y montañas y montañas y montañas de datos que tiene Google, por ejemplo, se utilizan programas pequeñitos, cápsulas pequeñas, extraordinariamente eficientes, escritas en un lenguaje especial que se llama SQL, ¿no? En español sería lenguaje de búsqueda secuencial, lenguaje de búsqueda secuencial, ¿no? Sequence Query Language. Y esos algoritmos también penetran en las montañas de información que hay en la nube, que luego vamos a ver qué es la nube, y logran obtener los datos que queremos y lo traen casi todo a la velocidad de la luz. Yo que trabajo en este valle casi 40 años, todavía me asombro a la eficiencia y a la extraordinaria velocidad con la que se hacen las cosas. Para muchos de nosotros ya es un hábito, ¿no? El llamar desde el teleférico, en mi cabina estoy hablando con alguien que está en Santa Cruz de la Sierra, pero puedo ver su cara y él me puede ver mi cara, pero no tienen idea lo maravilloso que hay detrás de eso, ¿no? Qué avance más genial. O sea, no podemos nosotros decir que estos avances han sido negativos, son positivos en muchos aspectos. Lo que pasa es de que cuando se le da mucho poder de acumulación de información privada, pueden ocurrir algunas cosas que muchos de nosotros quizás no estamos alertas, pero deberíamos estar. Por lo tanto, yo les pido a todos ustedes que después de esta conferencia vayan a sus casas y vayan a YouTube y digan cómo borrar mi historial de Google y les van a enseñar. Y poner filtros, y yo creo que eso es un buen hábito que todos debemos hacer. Los perfiles y los algoritmos. Acabo de hablar de ello, quizás me adelanté, pero ya sabemos lo que es un perfil y ya sabemos lo que es un algoritmo. Ahora vamos a hablar del poder indiscutible de Google, ¿no? Google tiene más del 80% de la cuota del mercado de buscadores. Hay otros muy, muy grandes, muy buenos, como Yahoo, por ejemplo, y hay otros en otros lugares, pero indiscutiblemente el más poderoso y el que tiene diríamos, la capacidad de extraer datos más eficientemente y con el algoritmo mejor construido, lo que yo puedo observar es excelente, ese algoritmo es poderosísimo y por eso es que es tan popular, porque lo que le decimos que Google lo encuentra y lo trae ante nosotros casi a la velocidad de la luz, que es asombroso, ¿no? Pero Google utiliza pues transacciones digitales a alta velocidad. Yo pongo estos números aquí que ven en la pantalla, pero algunas veces no tiene sentido hablar de tanto poder, ¿no? Es decir, 1 terabyte es 1000 gigabytes y 1 petabyte es 1.000.000 de gigabytes. Bueno, eso ya desafía hasta yo no sé cuánto será 1 petabyte, pero Google trabaja con petabytes, 50 petabytes de datos todos los días, ¿no? Es una increíble cantidad de información que procesa Google. Eso es el equivalente a 110,000 búsquedas cada segundo. Bueno, cuando hacemos esas búsquedas y decimos montañas y montañas y montañas de datos, ¿dónde están esos datos, no? Nosotros decimos, pues en la nube, ¿no? The cloud, ¿no? Pero en realidad la nube está aquí en la Tierra, son centros de datos de Google, en varios lugares de los Estados Unidos. Este lugar está en South Carolina y es un inmenso centro de datos que tiene su propia fuente de energía eólica
y que tiene altos niveles de seguridad, como lo vamos a ver en el futuro, ¿no? Y tiene líneas y líneas y líneas y líneas de estos servidores. Cada uno de estos servidores aquí puede procesar 10 terabytes de datos y tienen miles y miles y miles y miles y miles de esos. Ahí va toda la información que nosotros hacemos. Cuando yo digo por cuánto ganó el Bolívar al Stronger, y la información está encontrada en algún lugar en la vida. Entonces, es un poderío enorme de almacenamiento y procesamiento de datos el que Google tiene. Google tiene mucho cuidado con los datos, muchísimo cuidado con los datos que tenemos, y no es un chiste, ¿no? Porque si se lograra penetrar a Google, a los centros de almacenamiento de datos de Google, valuable información privada estaría en manos de gente que no sabemos qué puede hacer con él. Secretos, ¿no? Entonces Google protege mucho la información. Y quisiera que ustedes vean muy poquito, esto dura apenas 2 minutos, pero nos va a dar una idea de en qué consiste esto, ¿no? La seguridad con la que Google protege a los datos que nosotros generamos, ¿no? Y lo voy a adelantar más o menos hasta aquí. Esto es en Carolina del Sur, es un lugar tropical y no sé qué apreté. Bueno, pues creo que mejor vamos a verlo todo el video. Tiene mucho poder esto, en cuestión de poder y de almacenamiento de datos. Pueden observar las líneas y líneas y líneas de servidores, cada uno que maneja terabytes de datos, ¿no? Inmensa cantidad de datos. Y todos ellos tienen mucho cuidado con nuestra información porque saben de que es muy personal, mucha de ella, y en malas manos podría causar muchos problemas, ¿no? Este es un centro de ellos y tienen 20 centros de datos en los Estados Unidos, y fuera de los Estados Unidos solo tienen 2, uno en Tel Aviv y otro en Pisa, en Italia. Y yo creo que no creen que puedan tener en otros lugares porque ellos tienen que asegurarse de la integridad tanto política, estable y de la sociedad, ¿no? Para que no se puedan perder estos datos. Porque en Latinoamérica o en África o en algún lugar de Asia posiblemente puedan ser quebrantados, por así decirlo, y esos datos quedarían en manos de otros. Entonces, esta gente está dedicada a mantener la seguridad de los datos, trabajan con ellos no ven los datos indudablemente, pero se aseguran de que todos los datos que están ahí sean protegidos y que todos los servidores que almacenan los datos estén al tanto todos los santos días. Tienen 6 niveles de seguridad y estos niveles de seguridad son para proteger la información que hay ahí. Cuando se daña un disco duro, ellos tratan de ver qué ha pasado y si no se lo pueden recuperar, se lo destruye totalmente, ¿no? Y también se controlan los centros de refrigeración, porque generan mucho calor. Esta es la nube. Aquí está el alto nivel de seguridad. Hasta al entrar hay un nivel de seguridad. A rayos láser que miran que no haya intrusos. Y también hay cocodrilos presentes por algún lado. Es un lugar bastante tropical. Y se puede hacer un escaneo del iris del ojo para entrar. Es otro aspecto de seguridad. Y dentro se puede ver todas las conexiones que hay en este centro de almacenamiento de datos, ¿no? Y todo esto es con el fin de proteger las montañas de información que diariamente nosotros, los usuarios, proveemos a Google. Y obviamente tienen que mantener la temperatura adecuada. Estos son los cientos de miles de computadoras que están disponibles para
almacenar nuestros datos y también para dar información. Cada uno de ellos tiene su propio control de voltaje, con aire acondicionado para que no se recalienten los microprocesores. En fin, toda una serie de cosas que hay y es donde se guardan los datos de Google. No importa de dónde los manden, de dónde iniciemos la búsqueda, podemos iniciarla desde Potosí. Igual va a llegar a almacenarse en uno de estos centros de datos. Y era importante que yo les muestre que este es el poder que tiene Google en términos de almacenamiento y procesamiento de datos. Aquí tenemos un disco duro que no funciona bien y que va a ser destruido. Y luego se lo destruye totalmente. Y nadie va a tener acceso a eso, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que es la nube de Google, ¿no? En estos centros, ahora, es importante también que yo mencione lo siguiente, y esto no es para alarmar a nadie, ¿no? Pero quiero decirles qué es lo que Google sabe de nosotros. Por ejemplo, Google almacena en estos centros de datos los lugares que hemos buscado en Google Maps, todas las aplicaciones que hemos utilizado, todos los videos que hemos visto en YouTube. No los almacena el video, pero sabe qué video hemos visto, cuándo y a qué hora. Cada comentario que hemos dejado en YouTube está almacenado en nuestra nube. Todos los archivos de descargas, correos electrónicos, todo ello está en Google. Cuando se trata de la ubicación, no solo nos dice dónde has ido, sino a qué hora, a qué minuto y a qué segundo y cuánto te has quedado en un lugar. O sea, todo eso también por el GPS. Entonces, Google tiene un poderío extraordinario en todas las actividades que tenemos. Por eso es importante para nosotros estar conscientes de ello y a veces no proveer tanta información, ¿no? Y Google almacena nuestro historial de todos los dispositivos de Google en un banco de datos separado, como ya les mencioné, es un backup database, ¿no? Y todo lo que usamos, ya sea celular, tableta, laptop o desktop, que están conectados a Google, también son grabados y almacenados en esos lugares. Lo más preocupante es que Google también almacena archivos que se han borrado, como ya les mencioné, sí se le borra, pero ya está la información antigua, el historial en realidad ya está almacenado en un banco de datos paralelo, ¿no? Y eso es a cierto punto preocupante, porque uno quisiera borrar a veces las huellas digitales que ha hecho y eso es imposible. Aquí podemos ver otro de los grandes avances que ha tenido esta tecnología de la información, con una innumerable cantidad de grupos. Es lo que se llama social internet, ¿no? Grupos sociales. Entre el más grande y más poderoso es Facebook. Facebook es el rey de las redes sociales, aunque está seguido de muy cerca por otros, como ser Instagram y otros más, ¿no? Pero Facebook es sin duda alguna el más grande. Y cada día tiene 500,000 de cuentas nuevas, es algo extraordinario. Bueno, también Facebook recopila nuestros perfiles, nuestra información y lo va añadiendo a un perfil también de nosotros, solo que con la única diferencia de que el perfil de Google es más que todo como de un usuario que es un consumer, una persona que compra, que busca y que también tiene actividades y emite opiniones en YouTube o en Messenger. Pero Facebook tiene más sentido social, ¿no? Está organizado con grupos sociales en los cuales uno puede encontrar el grupo social que usted elija. Si usted es aficionado al jazz, puede encontrar un innumerable número de grupos de Facebook para fanáticos del jazz. O si le gusta el folclore boliviano, también hay varios.
Entonces Facebook es más que todo, recopila sus perfiles en el aspecto social, como el individuo en como ser social. Y por eso es de que Facebook graba todo lo que hacemos y monitorea todo lo que hacemos, cómo emitimos opiniones. Y si también tenemos a veces comportamiento extremado, ¿no? Y Google va teniendo en cuenta todas esas actividades en nuestro comportamiento, y es por eso que a veces elimina una cuenta de Facebook, porque ha quebrantado las leyes del trato normal, civilizado que debe haber en Facebook. Y sin embargo sigue creciendo Facebook, ¿no? El más grande usuario del mundo es la India, que tiene más de 360 millones de usuarios con registración de Google, seguida de Estados Unidos, luego viene Indonesia, luego tenemos al Brasil con 89, casi 90 millones, y México con 83 millones. Y así vamos bajando. Argentina tiene 28 millones y Perú 24 millones, que son activas cuentas con usuarios de Facebook, lo que indica que Facebook realmente es absolutamente, en cuestión de redes sociales, el rey de las redes sociales, ¿no? Y con eso también conlleva un enorme poderío económico. Solo en un trimestre, en el año 2020, y quizás debido a la pandemia, Facebook generó 27 mil millones de dólares, más de 27 mil millones, 27.200 millones de dólares. Son 27 billones de dólares en 3 meses por ingresos publicitarios, quizás porque era en la época del COVID y muchos estaban usando Facebook para comprar cosas, no sé, no entiendo, pero lo que sí es que esta cantidad de dinero que gana una empresa como Facebook, pues es increíblemente alta, ¿no? Y nosotros, los que vivimos en países en vías de desarrollo, pues posible para nosotros que una sola empresa en Estados Unidos genere esta cantidad de dinero. Para nosotros es una diferencia abismal, ¿no? Lo que sí, lo de bueno de Facebook es que hay en el mundo 200 millones de pequeñas empresas que hacen uso de las herramientas que Google provee para que se puedan crear grupos y dar, diríamos, un lugar, una cabida para un pequeño emprendedor, un tejedor de ponchos, digamos, de alpaca, que hace muy buena calidad y que todo, pero quiere exponer su material en el mundo, puede entrar a un grupo de Facebook. Puede decir, esto es el producto que yo hago. Estos grupos son, digamos, de aspectos de los nativos, ¿no? Que muestran lo que los nativos hacen, y se puede mostrar o el producto de cualquier otra industria pequeña, un industrialista pequeño, un artesano, o algún tejedor de ponchos, o alguna cosa. Tiene herramientas Facebook que le permiten exponer su producto en todo el mundo. Es una maravilla. Hay 200 millones de empresas pequeñas que utilizan eso. Para mí eso es una de las cosas más grandes que ha hecho Facebook. Como digo yo, hay cosas muy buenas que hacen las redes sociales, tanto Google como Facebook, pero tienen un poder ilimitado cuando van obteniendo información de nosotros, ¿no? Por ejemplo, puedo decirles a ustedes lo siguiente. ¿Qué sabe Facebook de nosotros? Básicamente sabe lo mismo que lo que sabe Google, ¿no? Incluye todos los mensajes que nos han enviado o que les hemos enviado, todos los archivos que hemos bajado del Internet, incluyendo los números telefónicos y mensajes en audio. Todo está grabado en las nubes de Facebook. También Facebook tiene la posibilidad de proyectar lo que queremos en el futuro. Sus algoritmos son muy buenos y almacena todo lo que podría, y digo podría, interesarnos en el futuro, porque ellos ya saben más o menos nuestras tendencias de comportamiento humano, ¿no? Más que Google, Facebook sabe mucho más de nuestras tendencias como ser emocionado. Entonces crean unos perfiles extraordinariamente metódicos y muy desarrollados de lo que puede ser
nuestro ser no solo como un comprador de cosas, sino como un ser que es en sí un ser social, ¿no? Y puede inclusive almacenar todas las aplicaciones por las que estuvimos conectadas, y si tenemos una aplicación a Tinder, que es una aplicación donde uno puede buscar una novia, creo. Entonces, todo eso también lo va grabando y puede decir que estuvimos solteros o casados en determinado periodo de tiempo basado en las proyecciones estadísticas que hacen sus algoritmos matemáticos. O sea, Facebook también sabe mucho de nosotros. Bueno, hice una semblanza de lo que es la tecnología de la información. No penetré en los detalles técnicos que significa, ¿no? Cómo se mueven los datos por medio del Internet, con los enrutadores que generan mapas donde es más eficiente la conexión de La Paz a Chile y cruzar el Océano Pacífico y una serie de cosas que se hacen, ¿no?, en el Internet para que vayamos de un lado a otro. Solo he querido destacar el impacto social que ha tenido. Y posiblemente nosotros nos damos cuenta que sí ha tenido un impacto social. Y la cuestión es, ¿cuánta más información podemos proveerles? Bueno, en cuanto más uso tengamos, más información ellos van a tener. Ahora, disculpen un momento. Disculpen. Ahora voy a hablar de la segunda parte, que es otra tecnología. Una tecnología que, comparada a la tecnología de la información, está todavía en vías de crecimiento. La tecnología de la información con los gigantes de Google y Facebook ya tienen una madurez tremenda, todavía pueden seguir creciendo, pero son muy robustos en términos de la tecnología en sí. Ha sido probada y reprobada y muchas veces probada, y son muy resilientes. Ahora los dispositivos biométricos. Juan Carlos Salazar. Van a disculpar un momento. Recibí una llamada y no sé. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Ya. Bueno, ahora voy a empezar con la segunda parte, ¿no?, que se relaciona a los dispositivos biométricos y nanotecnología. Quiero recalcar aquí que yo no soy biólogo ni tengo mucho conocimiento de bioingeniería, pero me he informado bastante para saber en qué consisten, ¿no?, los dispositivos biométricos y cuán rápido es su crecimiento. Comparado a la tecnología de la información, está en su infancia, pero es tan rápido el crecimiento de esta tecnología que ya empieza a crear cuestionamientos, ¿no? El sensor biométrico es un sensor biométrico que convierte procesos biológicos en nuestro cuerpo y lo convierte en información electrónica que luego puede ser almacenada en computadoras y luego puede ser enviada al Internet. Este dispositivo que ven aquí puede ser ingerido y es un pequeño laboratorio que puede analizar todos los alígenos, todos los elementos químicos que hay en nuestro organismo, que puede ser procesado y luego con un pequeño radio emitido la información a un celular, y del celular se va al Internet. Entonces, el dispositivo biométrico, en mi opinión, es un puente entre la biología de nuestro cuerpo y el Internet. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el dispositivo biométrico que se ingiere luego procesa una serie de datos de acuerdo a las reacciones biológicas que se tiene y son emitidos por un emisor a un celular, y del celular se va
a ser procesado, amplificado y luego mandado al Internet. También tenemos los biosensores de la piel que hacen la misma función, excepto que están en el exterior del cuerpo, ¿no? Y pueden procesar información muy detallada de todo lo que estamos teniendo, ya sea presión alta, el pulso de nuestro cuerpo y otra serie de datos de nuestra salud, y las pueden mandar al Internet. Ahora, la nanotecnología es una tecnología que está también en su infancia y que va a crecer mucho en el futuro porque tiene mucho que ofrecernos. Los nanorobots van a poderse introducir en nuestro cuerpo y van a poder ir a las venas y a las arterias para luchar contra el colesterol o poder llevar una medicina al nivel celular, una célula que está con características de cáncer, y ese mini robot lo va a llevar exclusivamente a esa célula y le va a dar su medicina sin que haya ningún tejido adyacente u otras células que sean afectadas. Por lo tanto, el envío de medicina con tal precisión a nivel celular es absolutamente un logro tremendo. Solo que no sabemos cuándo esto va a estar, porque ya hay avances muy avanzados en estos robots, que hayan construido robots, y lo que se ve es que en un futuro cercano vamos a ver avances muy notables en cómo la nanotecnología y los nanorobots van a poder coadyuvar en atacar los problemas de la salud más importantes del ser humano. Aquí, por ejemplo, les quiero mostrar cómo un nanorobot del tamaño de una célula ayuda en la esterilización femenina, no esterilización, pero en la falta de fertilidad masculina, infertilidad masculina, guiando a un esperma a que pueda tener acceso al óvulo y lo pueda fertilizar. Esto es hecho con pulsos magnéticos. Aquí tenemos el robot buscando a un espermatozoide que está parado, que no se mueve, y luego con pulsos magnéticos lo va guiando y luego lo va a llevar a fertilizar al óvulo. Esta tecnología ha sido aprobada por el Federal Drug Administration, que es el FDA, y que es una de las únicas que está, diríamos, disponible para ayudar a la fertilización en este sentido, ¿no? Todo esto tiene que ser hecho bajo control médico total. Estos son los nanorobots, son del tamaño de un grano de sal. Son de esa capacidad. Aquí tenemos cómo son construidas las patitas de los nanorobots para darles movilidad, y que luego estos nanorobots puedan llevar medicinas a lugares que son de tamaño celular, ¿no? De la célula. Ese es un paramecium, es una célula y es tan pequeñito como ellos, ¿no? Entonces, esta tecnología está en la infancia, pero está creciendo a pasos agigantados. Lo que ahora se le da es movilidad. Van a ver, todavía no tiene autonomía en términos de, este es el tamaño de un grano de sal y el otro era el tamaño del robot. Estos robots eran bastante difíciles, pero este nanobot utiliza este material que es susceptible a los campos magnéticos. Se los puede producir tantos de una sola vez que miles pueden ser inyectados en una aguja epidérmica. Aquí, así se construyen las patitas de este robot para que tenga movilidad y que pueda llevar medicina a las células que necesitan, y así no así a otros lugares, ¿no? Porque cuando tomamos ahora medicina va por todo el cuerpo.
y utilizan esta característica, ¿no? De que la atracción y la repulsión de los pulsos eléctricos hace que se muevan. Entonces ya hay unas patitas que se las adhiere a un motorcito, puede movilizar. Pero esto está, como digo, todavía en su infancia, que falta mucho que hacer, pero siendo Silicon Valley el lugar donde están siendo diseñados, no me sorprendería de que en pocos años ya veamos muchos de estos en las clínicas, ¿no? Esto es una aguja epidérmica que está absorbiendo a todos esos robots chiquitos y se los va a inyectar en la vena de un paciente para que puedan hacer la función que se les indica. Entonces, esta tecnología ofrece un futuro muy grande, la nanotecnología, pero todavía no estamos viendo los resultados. Bueno, ya casi a la conclusión de la presentación, lamento mucho haberme extendido. El puente entre la tecnología de la información y la biotecnología está en los biosensores. ¿Por qué? Porque los biosensores han creado esos puentes que comunican el funcionamiento de nuestros organismos y qué males podemos tener, los envía al Internet. Una vez que está en el Internet, eso ya es otra cosa. Una vez que está en el Internet, esta información puede ser absorbida por muchas entidades, especialmente si la clínica o el hospital está a cargo de Calico. Calico es una empresa que está muy interesada en cómo se evoluciona todo esto de la nanotecnología y de los biosensores, y al mismo tiempo tiene un apoyo tremendo de Google. Al final de cuentas, Google es la que creó esta empresa. Entonces muchos nos preguntamos, ¿qué tiene que hacer una empresa como Google, que es la más poderosa en la tecnología de la información, y esta que es en los biosensores? Pues bueno, Calico ha demostrado de que tiene mucho interés en adquirir estas tecnologías, y lo que aquí viene la opinión personal de una persona, ¿no? Lo que yo creo es que una vez que Calico pueda tener acceso a toda la información y a los datos más pequeños del funcionamiento de nuestros organismos y que estén disponibles en el Internet, y como el padre de Calico es Google, puede ser, y digo esto, podría ser, ¿no? Para que no haya problemas legales, podría ser que Google podría tener acceso a eso en un momento dado, ya que Calico es una empresa que pertenece a Google. Google la fundó en 2014. ¿No? Y Calico es una empresa que está muy interesada en prolongar la vida del ser humano. Ellos creen que la primera generación que cumpla los 150 años va a ser en el año 2070, ya que van a empezar a crear centros de rejuveneción en el 2030. Entonces, esa generación que va a hacer uso de esos centros regenerativos posiblemente extienda su vida hasta los 150 años, con todas las terapias, con toda la información de medicina que los biosensores y la nanotecnología pueda proveer a estas empresas, ¿no? Entonces, Calico tiene mucho interés en derrotar a la muerte, en otras palabras. Y su problema es la inmortalidad, porque ellos dicen resolver el problema de la inmortalidad. Es algo muy arrogante para mí, en mi opinión, decir de que estos científicos crean que puedan prolongar la vida del ser humano tanto, pero los logros tecnológicos son tan grandes que indudablemente puede suceder en el futuro. Si desde el 1910 al 1990 se ha duplicado la extensión de la vida del ser humano de 40 años a 75, ahora es mucho más larga. Sobre todo en los países de primer mundo, ya 90 años es cosa normal.
pero yo creo que de aquí a unos 50 años va a ser cosa normal vivir hasta los 150, más aún si tienen estas compañías biotecnológicas y Google acceso a nuestra información y pueden prevenir, porque ya saben nuestros perfiles psicológicos, nuestros perfiles de consumidores y nuestros perfiles de cómo nuestros organismos más íntimos están en las condiciones en que están, ¿no? Entonces va a ser un control absoluto y total de toda la información, de todo lo que nosotros somos. Aquí hablan de los centros regenerativos a los que ya me referí, y luego aquí viene una parte de que el libro de un filósofo israelí, Yuval Harari, dijo de que posiblemente de los homo sapiens, de los hombres sabios, nos convertamos en los hombres dioses. ¿Por qué? Porque en la carrera de las empresas tecnológicas, en el desarrollo de la ingeniería genética, la medicina regenerativa, la nanotecnología, puede ser de que los científicos puedan vencer la muerte en el año 2200. Eso es una proyección demasiado optimista y hasta cierto punto da miedo, ¿no? Porque ya estamos jugando con aspectos casi divinos. Pero por lo que queda para nosotros es de que cuanto más información demos a Google, demos a Facebook y estas otras empresas que desarrollan los biosensores penetren a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro cuerpo y den información de nuestros organismos, cómo lo funcionan, entonces el perfil de nosotros va a ser total y absolutamente completo. Y ellos habrán tenido acceso a nuestro inner sanctum, a nuestro interior sagrado, que es lo último, lo más recóndito que cada ser humano tiene. Entonces, el poder que estas empresas van a tener en el futuro, que podrían tener en el futuro, basado en mi opinión personal, es extraordinariamente grande y serán posiblemente los nuevos dioses en la tierra. Lamento haberme extendido mucho, pero aquí termina mi presentación, la conferencia. Doy lugar al moderador, Juan Carlos Salazar, para que dé los siguientes pasos. Gracias, ingeniero, por la forma en la que usted nos ha transmitido sus conocimientos a través de esta conferencia de un tema sumamente importante en el ámbito tecnológico. Vamos a ingresar a la fase de las preguntas. Yo tengo una pregunta de parte del señor Germán Uría. ¿Cuál es la diferencia entre Google y Facebook en términos de pasar mucha información como usuarios? Sí, ambos recopilan información, básicamente información que nosotros los proveemos. La diferencia sería que Google utiliza más toda la información que le damos a Google es como de un usuario como consumidor, porque un usuario que usa Google va en búsqueda de algunas cosas que quiere consumir. Y también tiene su lado social. Por ejemplo, Google es YouTube. Entonces, cuando vamos a YouTube, ellos saben qué película vemos y qué opiniones emitimos. Por lo tanto, también tienen su aspecto social. Sabemos que a veces emitimos opiniones en un estado emocional y ellos recopilan eso y lo ahorran. Por lo tanto, tanto Google como Facebook obtienen casi lo mismo, pero Facebook tiene un énfasis social, más que todo como el profile o el perfil del usuario en Facebook tiende a ser más que todo en su actividad de su comportamiento social en las redes. No tanto así como consumidor, aunque sí también hay, porque Google puede hacer que consumas algunas cosas, pero más que todo en su aspecto social sería la diferencia entre la información de uno y del otro. Gracias. Señor secretario, moderador, si tiene preguntas, por favor. Con su permiso, señor presidente, aquí hay una pregunta que dice, por las características de las normas APA, que en resumen almacenan la forma de pensar de quienes escriben documentos de diferente grado académico, ¿no sería una herramienta más peligrosa que Google, Facebook, Twitter, etcétera?
Bueno, ellos se refieren a un nuevo programa que ha salido recientemente y que está siendo adoptado por muchas personas está basado en inteligencia artificial. Y es que uno puede preguntarle a esta aplicación que escriba un artículo acerca de la Segunda Guerra Mundial y cómo es que Alemania, en qué momento se decidió de que Alemania iba a perder la guerra mundial. Estoy haciendo algo, es un ejemplo bastante tonto, pero le pongo así. Pero esta aplicación puede desarrollar un ensayo con datos precisos de dónde se celebraron las batallas más cruentas y dónde fue la batalla cuando el ejército alemán decidió retroceder y salirse de Rusia, por ejemplo, ¿no? De la Unión Soviética. Entonces, puede elaborar un ensayo con tal precisión que es muy difícil de saber si fue escrito por una persona o por la inteligencia artificial. Yo no sé cómo catalogarlo ahora, porque hay aspectos éticos, ¿no? Porque ahora cualquier persona, y no quiero menospreciar a nadie pero digamos un abogado que quiere defender su tesis en algún aspecto, puede elaborar su tesis con esta aplicación, y la aplicación puede sacar información dependiendo de lo que quiera hacer él su tesis, y la va a presentar. Él le añadirá alguna que otra cosita que le den un aspecto más personalizado. Pero me parece que es extraordinariamente poderosa esta aplicación, y las consecuencias no sé cómo serán, si serán positivas o negativas. A mí me parece que esto de la inteligencia artificial es algo que se debería hacer. Yo creo que debe haber otros expertos en la inteligencia artificial para dar una conferencia, ¿no? Porque es muy interesante lo que está sucediendo en ese aspecto. Siguiente pregunta. Por curiosidad, nos informó que fuera de Estados Unidos solo hay 2 lugares donde funcionan los centros de datos o nubes. Esta información de la foto que se precisa de Google, ¿a qué se refiere? Y manda unas fotos donde supuestamente están las nubes. Ya, la nube. Generalmente cuando en la terminología de la información, la nube quiere decir cuando uno graba información en la nube, ¿no? ¿Qué es la nube? No es el disco duro de la computadora, no es la memoria de la computadora, sino es, voy a grabar esto en la nube, se dice en un centro de almacenamiento de datos fuera de la computadora, ¿no? No está en la computadora, sino está fuera de la computadora. Y generalmente la terminología lo llama eso la nube. Ahora, cuando lo que vemos los centros de datos de Google, eso es básicamente donde se almacenan los datos que nosotros y que Google almacena en la nube. Google tiene muchas aplicaciones, muchísimas aplicaciones, no solo es el buscador del Internet, sino hay una serie de aplicaciones que también guardan información en la nube, ¿no? En la empresa en la que yo trabajo ahora, constantemente utilizamos la nube para hacer transacciones de información entre los servidores de la nube y nuestros servidores en los centros de manufacturación. Entonces, es un lugar donde se graba, se almacena información, pero obviamente no hay una nube, ¿no? Simplemente es una especie de decir que lo estamos haciendo como que suene que está en el espacio, pero no es así. Son centros de datos como el que mostré en South Carolina, y que Google tiene nombre 2, el de Tel Aviv en Israel y nombre 1 en la ciudad de Pisa en Italia, pero hay uno más en Bangalore en India, y que son los únicos que están protegidos por Google, porque Google protege mucho la información. Como han visto, tiene 6 niveles de seguridad. Y no creo que Google quiera poner, digamos, un centro de datos, una nube, en un lugar donde hay mucha inestabilidad política, muchas huelgas, muchas cosas que pueden cortar la luz, el poder, qué sé yo.
Entonces ellos se aseguran de que sus centros de datos o las nubes estén en lugares muy estables. Siguiente pregunta. En Occidente, Facebook es la red social más usada y la India, por su cantidad de población, encabeza la lista. ¿Qué red social usa la China? Bueno, Facebook lamentablemente ha sido prohibida en la China porque Facebook es un grupo social donde uno puede emitir opiniones hasta cierto punto bastante radicales, ¿no? Pero si se exceden en eso, pueden ser eliminados de las cuentas. Y China tiene mucho temor a que estos grupos sociales puedan influir en las mentes de la gente joven con consignas que se opongan al gobierno, que es un gobierno, podríamos decir, no es una dictadura en sí, pero es más o menos es una dictadura de un partido político, ¿no? Que no hay una oposición política en la China. Por lo tanto, ellos creen que si hubiera Facebook, podrían organizarse de esa manera en una oposición política, y por lo tanto no hay. Pero sí hay otros, ¿no? WeChat, por ejemplo. WeChat es un programa muy grande y muy popular en la China, pero está controlado por el gobierno. Es decir, es muy poco el que se atreve a hacer una opinión opuesta a las leyes del gobierno. Siguiente pregunta. ¿Podría usted mencionar lo que en Estados Unidos se conoce como diferencia entre sistema experto y el concepto de inteligencia artificial, ya que existe una idea generalizada de llamar a todo, inclusive sistemas expertos neuronales, como inteligencia artificial? Bueno, no tengo yo el conocimiento de ese nivel al que podría decir cuál es la diferencia específicamente, ¿no? Lo que sí sé es de que la inteligencia artificial es más que todo una inteligencia que se autogenera por programas que se van autoalimentando, retroalimentando y van aprendiendo de sí mismos y de sus experiencias informáticas. Es una tecnología muy complicada, muy compleja, pero que permite aprender. A una aplicación le permite aprender, ¿no? Entonces, por eso se le llama inteligencia, porque todos los programas que ahora utilizamos no son inteligentes, son programados por seres humanos, como el ejemplo que les di de Tesla, ¿no? Un programador puso todos los controles para ese caso, ¿qué debería hacer? En cambio, la inteligencia artificial es un programa que tiene un inicio como un seed, una semilla, y que de ahí va empezando a aprender aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de la misma aplicación, y ese aprendizaje se enriquece con más, cuanto está más expuesto a otras alternativas, a otras experiencias, y va creciendo. Entonces se crea un programa muy complejo de inteligencia artificial, porque él mismo se genera sus propias experiencias educativas, se autoeduca, es inteligente al final de cuentas, va entendiendo los problemas y los va solucionando basado en experiencias previas que ellos mismos las generaron. Ahora los sistemas expertos son más específicos, ¿no? Son sistemas que se adentran a explotar las capacidades informáticas del sistema y también de hardware, informática de hardware, en un aspecto muy, muy concentrado. No sé a cuánto llegará el nivel de inteligencia artificial que tienen estos sistemas expertos, pero lamentablemente no, esa es la diferencia, ¿no? No puedo dar más detalles porque no lo sé, pero sí la inteligencia artificial es una que se autogenera conocimientos basados en programas que son extremadamente complejos, pero que
pueden autoalimentar y crecer una inteligencia que se basa en resultados anteriores y se autogenera a sí mismo. El programador ya no la programa. En los sistemas expertos también hay algo, pero es más enfocado a un objetivo específico. Eso es lo único que podría responder. Bien, continuando con las preguntas y por favor un poquito más breves las respuestas le mencionaría al ingeniero. En el supuesto caso de que se produzca una simbiosis entre la biotecnología y sistemas expertos, tal vez la inteligencia artificial, entre paréntesis, sería posible que se logre modificar el ADN de tal suerte que se produzcan vacunas de una manera veloz. Hablemos de un mes en lugar de un año y medio o dos que actualmente toma. Bueno, yo creo que en el futuro sí, pero yo no tengo la Futuro, ¿no? capacidad Sí. todavía de poder proyectar eso. Es algo que indudablemente está en la mente de los pioneros de de la nanotecnología y de la nanomedicina, que pueden penetrar hasta el nivel del DNA, ¿no? Del ADN, y que pueden hacer mutaciones a ese nivel, si es que pueden penetrar a ese nivel. Pero lamentablemente no estoy en condiciones de decir si podría suceder o no, pero en el futuro, en un futuro muy lejano quizás sí. Bueno, siguiendo más o menos con el mismo tema, hay otra pregunta. Respecto a las teorías conspiracionistas y la tecnología de los nanorobots, ¿existe la posibilidad de que las vacunas se hayan tenido existe la posibilidad de que las vacunas ya hayan tenido algún cuerpo extraño a ser introducido sin nuestro consentimiento? Bueno, no sé a qué vacunas se refieren, posiblemente del COVID. No dice nada, solamente que me parece muy ambigua la pregunta, ¿no? Y muy conspiracionista. No podría dar una respuesta, lamentablemente, no sé si podría haber sido o no, pero cuando se pone una vacuna, obviamente estamos inyectando un anticuerpo para algo que tiene que combatir a esa vacuna, y estamos sí inyectando un anticuerpo que tiene las mismas características de la enfermedad, pero que lo va combatiendo poco a poco, ¿no? Por eso es que cuando uno se hace poner una inyección para controlar la fiebre o la gripe, a veces genera los mismos síntomas de tener gripe y dice, ¿para qué me he hecho ponerla si me está dando la gripe? Pero en realidad no, es que está combatiendo como un anticuerpo para las gripes. Pero como enfaticé antes, yo no soy biólogo, entonces mi conocimiento de la biología es muy limitado. Siguiente pregunta, un poco más calmada, digamos. Quiero entender que los registros biométricos usados en instituciones, por ejemplo, una huella digital, se registra en Internet, o sea, en Google. Por lo que estás registrado, ¿ya sabes quién eres? Yo creo que sí. Bueno, esa pregunta en realidad es muy buena, pero tiene que tener idea de que lo que yo hago, estos comentarios, estas opiniones personales, es desde mi experiencia aquí en los Estados Unidos, ¿no? Donde todos somos dueños de la computadora que tiene una identidad. Se le identifica a mi computadora, a mi laptop, tiene lo que se llama un MAC address, y se le identifica con un IP address. Y mi dispositivo de teléfono también es identificado, porque yo solo soy el dueño. Mi esposa tiene su celular, y mis hijos tienen sus propios celulares. Entonces, cuando yo hago alguna conexión o me registro algo por medio del Internet, estoy mandando de qué dispositivo electrónico estoy haciendo una registración. Por lo tanto, esa búsqueda que yo podría hacer está yendo al Internet, identificándome como el usuario de este dispositivo. El dispositivo tiene una huella, tiene una identidad en el Internet. Entonces, la pregunta es, si uno utiliza una computadora, ¿cómo saben que soy yo? Bueno, si usted es el dueño de la computadora, inmediatamente sabe, pero si es una computadora compartida por muchos, entonces si hace una búsqueda por medio de esa computadora, va a ser más difícil saber de quién es.
pero obviamente lo van a lograr saber porque tienen sus perfiles y va a decir, oh, este está buscando esto porque ya tenemos un perfil, pero está viniendo de una computadora que es compartida, pero van a saber eventualmente de dónde viene. Siguiente pregunta. Tomando en cuenta la situación económica y tecnología actual, como está el mercado de empresas dedicadas al software en Estados Unidos y cómo podría repercutir en las empresas que hacen outsourcing en Bolivia. ¿Cómo podría repercutir en las empresas que hacen outsourcing? Outsourcing. No creo que haya mucha. Sí es verdad de que la economía en Estados Unidos está en una especie de crisis económica. Hay muchos despidos. Google ha despedido a 10,000 empleados en los últimos 6 meses. Y Amazon.com, que es una empresa inmensa, también ha despedido a muchos. Pero en términos de outsourcing, no sé qué impacto podrá tener. La cuestión es de que tanto Google como todas las grandes empresas que necesitan programadores, los necesitan en todas partes del mundo. Son muy, muy, muy requeridos. Entonces, si uno es un ingeniero, programador o un software engineer, y que puede desarrollar aplicaciones en cualquier parte del mundo, porque eso ya no necesita uno estar en la oficina, ¿no? Uno puede hacerlo en vacaciones, en un lugar de Acapulco, y seguir escribiendo cada noche aplicaciones para su trabajo. Entonces, no creo que eso implique mucho en términos de outsourcing para empleados que hacen este trabajo de informático en Bolivia o en Sudamérica. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que esas han sido todas las preguntas enviadas al chat. Si alguien desea hacer una pregunta directa, que sea muy breve, por lo que si no, habríamos ya concluido la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, no hay más personas. Por favor, presidente de la sesión, podría tomar la palabra. Gracias, señor secretario. Agradezco por su brillante participación al señor secretario moderador. Y pasamos a la fase de el resumen a cargo de Carlos Borja. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco de corazón al ingeniero Vargas, así como toda la audiencia presente. Voy a hacer un breve resumen en vista de que el tema es sumamente técnico y lógicamente yo no soy del área. Sin embargo, hay algunos puntos que me han parecido sumamente interesantes de tomar en cuenta, ya que nuestro expositor nos ha informado desde un principio que trabaja en Silicon Valley y por lo tanto tiene un conocimiento muy amplio respecto a la tecnología de la información. Nos ha explicado de que la tecnología tiene aspectos positivos y negativos, ¿no? Y nos ha dado un ejemplo de un accidente automovilístico en el cual un equipo de computación podría resolver en cuestión de fracciones de segundo o una decisión analizando una serie de variables más rápido que un ser humano. Y esas serían las ventajas. Y las desventajas también las vamos a ir viendo a medida que hagamos el resumen, y eso es lo que él hizo durante la exposición. Nos ha indicado de que en Silicon Valley no se estigmatiza el fracaso, más bien todo es una experiencia y enseñanzas, aprendizajes. Al mostrarnos la ubicación que tiene Silicon Valley, es realmente interesante ver cómo hay una gran cantidad de empresas que están ahí, están desde Tesla, Netflix, Apple, etcétera, etcétera, y pareciera que es una ubicación estratégica en el aspecto geográfico. Nos ha hablado sobre Apple Computer, sobre las computadoras personales que han sido creadas por Steve Jobs, que ahora el Centro de Research and Development tiene billones de transistores. Es inimaginable lo que se puede contar. Es cierto, hemos iniciado con 2K, cuando teníamos 127K éramos dioses, éramos gran cosa, sin embargo ahora ya hemos subido a cualquier cantidad. Luego nos ha explicado de que
el Internet es capaz de ver nuestras preferencias y desarrollar nuestros perfiles. Entonces, tenemos que cuidar un poquito nuestra privacidad, ¿no? Y hay formas para poder revisar, porque los perfiles del Internet, gracias a los algoritmos que se cuentan, están registrando toda la información desde nuestras búsquedas hasta el tiempo que nosotros quedamos viendo algún video o alguna actividad. Nos ha hablado de Google y su poder indiscutible, que trabaja con 50 petabytes, que es inimaginable porque los terabytes son apenas milésima parte de cada petabyte. Y nos ha hablado sobre la nube central que está en Carolina del Sur. Nos ha explicado que el Facebook es la red social más grande. Entre las respuestas nos ha indicado que si bien la India en uno de sus gráficos tiene la mayor cantidad de población conectada al Facebook, y es la segunda en población a nivel mundial, la China no tiene esa conexión en vista de que ellos trabajan con otro sistema, con otra red social. Luego nos ha hablado, ya pasando a la segunda parte, sobre los sensores biométricos que pueden transferir información del cuerpo al Internet, ¿no? A través de, lógicamente, celulares o algún otro dispositivo al que se va transmitiendo esta información y luego se la pasa al Internet. Podríamos pasar una gran cantidad de información, no solamente del interior del cuerpo, sino también de la piel. Luego nos ha hablado sobre los nanorobots que pueden ayudar al cuerpo a combatir los virus y las enfermedades, que se está desarrollando esa tecnología. Es muy interesante ver cómo inclusive la infertilidad humana o masculina se podría solucionar gracias a estas tecnologías. Nos ha hablado de Calico, que pertenece a Google y que está trabajando en la longevidad humana, y que para el año 2030 se iniciarían algunos trabajos ya con algunos seguramente voluntarios o no sé, para alargar la vida a más de 200 años. Y esto podría ya funcionar para el año 2070. También nos ha hablado sobre el cambio, la transformación que está sufriendo el ser humano, que va a pasos agigantados. Nos ha recordado al escritor e historiador israelí Yuval Noah Harari, que en base a una teoría sobre la capacidad de abstracción humana que tiene el ser humano, el Homo sapiens, que nos ha hecho tan diferentes de los animales, es que logramos inclusive buscar cosas que no están en la realidad, sino más allá de ella, y que de esa manera nosotros podríamos pasar a convertirnos en el Homo Deus, o el Homo Dios. Nuevamente agradezco de manera infinita al ingeniero Vargas por haberse dado el tiempo para poder estar con nosotros, para poder explicarnos este tema tan interesante, tan apasionante, que seguramente va a ser parte de nuestras vidas de aquí en adelante, en vista de que creo que todos estamos sumergiéndonos en la tecnología y necesitamos de ella a través de la inteligencia artificial, sobre todo ChatGPT y otras cosas más que están apareciendo, que son sumamente importantes y que nos facilitan la vida. Y como él nos dijo bien, que también hay situaciones en que nos la pueden complicar. Agradezco también a nuestros moderadores, al coronel Juan Carlos Salazar, presidente de moderadores, a Juan Carlos Bustillo, que han llevado adelante esta conferencia, y también pues a los participantes que se han dado cita el día de hoy. Me gustaría que todos aquellos que han publicado la presentación o la invitación puedan también hacerles partícipe del canal que tenemos en YouTube, el canal del Colegio de Conferencistas, porque algunos están preguntando si el video lo vamos a tener disponible y dónde. Entonces les vamos a hacer conocer a través de las redes sociales para que podamos ir interactuando, ir creciendo y tener un poco más de interacción, haciendo uso de esto que nos ha recordado y enseñado el ingeniero Vargas, que son las redes sociales. Muchísimas gracias nuevamente a todos, infinitamente agradecido, y hasta una próxima oportunidad con temas importantes e interesantes como el día de hoy. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. Bueno, me despido de ustedes, un gran abrazo y muchas gracias por su atención.